El millonario llegó al orfanato para contribuir con los niños. Entonces vio su foto de niño en la sala y lloró al saber la razón. Aprovechemos siempre la oportunidad que Dios nos da. No demos por sentado nada. Hay quienes no han nacido donde hemos nacido nosotros. El amor es primero y luego el resto cae por su propio peso. Atesorad este pensamiento mientras escuchas y ves la siguiente historia. Por alguna razón, Carlitos Eduardo, a diferencia de sus demás hermanos, sentía compasión por los niños de los barrios pobres. Algo dentro de sí mismo lo impulsaba a misericordia cuando detenía su lujoso Mercedes-Benz en los semáforos de la ciudad. Tenía el sentimiento y no comprendía la razón. Al contrastarse con sus demás hermanos, pareció haber sido sacado de otro seno materno. Sin embargo, la respuesta no radicaba en su forma de ser o su naturaleza, ni mucho menos el deseo de sentirse superior a los demás. Era consciente que su padre, Armando Ortiz de los Cáceres, le había inculcado buenos valores, buenas costumbres y la educación sobre todo para dar un trato a todos por igual. Al sentarse en su inmensa oficina, mientras firmaba la aprobación de documentos para la expansión de la empresa que le había dejado su padre, recordaba la voz de éste mientras regresaba de algún viaje. A su padre le gustaba viajar con ellos, llevarlos a un lugar lejos, para vivir aventuras, decía. Pero lo más inspirador que había calado hondo en su corazón era regresar acurrucados en una frazada con sus hermanos en la parte de atrás del auto, para luego quedarse dormidos. Sin embargo, mientras eran mecidos por el movimiento del auto pesado y antiguo de su padre, sentía el aire acariciar su rostro. Dentro de todo ese ambiente, la voz de su padre, gruesa y grave en tono, le causaba una especie de trance y meditación. Cada palabra que su padre conversaba con su madre, él la imaginaba. Por momentos se preguntaba si estaba soñando o estaba despierto. Así por horas. Sentía claramente cómo su padre tomaba aire nuevamente para continuar una y otra vez, mientras su madre le rascaba la cabeza y escuchaba atentamente sus historias de niño. Él decía: «Mi madre una vez me prohibió comer dulces porque tenía parásitos. Ya llevaba 3 frascos de tratamiento y me faltaba tan solo uno, y quedaría listo, libre de esos bichos», decía su padre haciendo pausas porque le gustaba recordar esos momentos. Una noche, regresé de un cumpleaños. Sabía que ella había metido todo en una bolsa de sorpresa y luego lo había puesto en un frasco oscuro que nos habían dado en aquella fiesta. Yo a nadie más obedecía como a mi madre. Escuchar su suave voz me transmitía paz y seguridad. Pero ese día yo realmente deseaba probar algunos dulces. Antes de ir a la fiesta, ella me había condicionado. Me había dicho que iríamos, pero que yo solo comería cosas saladas y poco. El pastel solo lo probaría, pero los caramelos y demás dulces no podría comer. Me lo había prohibido. Me dijo: «¿Viste que te pincharon el brazo para sacarte sangre?» «Sí, mamá», le había contestado yo. «¿Te gustó?» «Claro que no, mamá». «Entonces sé obediente. Terminas el tratamiento y luego ya podrás comer lo que quieras». Yo asentí con la cabeza. Ese había sido el trato con ella para que fuésemos a la fiesta. Creo que esa fue la primera vez en la que tuve que tener la fuerza de voluntad más grande que alguna vez había imaginado. Al llegar allí, estaban todos tomando las golosinas sin restricción alguna, mientras yo estaba como un soldado observando a la nada para no caer. Ese día volvimos de la fiesta a casa y pensando en que los días transcurrirían pronto, me quedé dormido. Al día siguiente, al llegar de la escuela, miraba con deseo casi incontrolable los dulces que mi madre había puesto sobre nuestro viejo refrigerador. Solo me faltaban algunos días y terminaría, pensaba. En ese momento deseaba nunca haber comido frutas sin lavar. Deseaba haber obedecido a mi madre cuando ella me había dicho que después de jugar con tierra debería de lavarme las manos. Esas cosas me pasaban por la mente mientras observaba aquel jarrón de caramelos que yo con tanto esmero había ganado en la fiesta de cumpleaños. Los días pasaron y para mi mala suerte o quizá buena suerte, mi madre siempre estaba cerca. No había forma de que yo hiciera algo o maniobra alguna sin que ella lo supiera. Por esa razón,
me había contenido de tomar tan solo uno y correr a esconderme a mi habitación. En mi mente me decía que quizá mamá no me vería lo que hago, pero Dios sí. Me afligía en gran manera por causa de eso. Era pequeño, pero realmente para mí era un desafío mantener mi lealtad a la orden que mi madre me había dado. Sin embargo, dentro de mí había una parte que luchaba para dejar de pensar en aquello. Recuerdo haber ido a mi habitación e intentar terminar mi tarea, cuando entonces mi madre me gritó de súbito: «Armandito, voy a la bodega, no demoro». Al escuchar eso, sabía que por mucho tiempo ella no se había ausentado, al menos no de mí, pero allí estaba la oportunidad. Con ella también vino la tentación y los pensamientos me avasallaron rápidamente, cuando de pronto una idea se me vino a la mente. La tentación me llamaba. Imaginaba que si comía del fruto prohibido como la historia de Adán y Eva, algo me pasaría. Mi madre me lo había advertido. No iba a servir de nada el tratamiento y tendría que seguir probando de esa amarga medicina otro día más, y hasta quizá de los pinchazos. Caray, pensaba, Dios, dame fuerzas. En mi pequeña mente pasaban los recuerdos de lo buena que era mamá. Sentía la culpa antes incluso de tomar algún dulce. En esa lucha me hallaba, cuando mi oído se agudizó. Casi lo pude escuchar. «Toma solo uno, nadie lo va a saber». Al escuchar eso, mi mente fue por las teorías que sustentarían mi desobediencia. Segundos después, estaba yo buscando una silla para llegar. Así me subí rápidamente, pero algo empezó a pasar dentro de mí y jamás lo había esperado. Mi respiración se aceleró, mis piernas temblaban y tenía un cosquilleo en el estómago. Experimentaba algo que jamás había sentido. Luchaba ahora con algo inexplicable. Abrí la tapa del frasco, metí la mano y al introducir hacia el fondo, el frasco no tenía ni peso. Casi se cae. Entonces, sin que yo me diera cuenta, una voz tan clara atravesó mis oídos y esta vez sabía que no era mi imaginación, ni tampoco la voz del enemigo. «¿Buscas esto?». Al voltear noté que era mi madre. Ella corrió y me abrazó. Tiernamente lo hizo. Calmó mi corazón y mis miedos en ese momento se fueron. Entendí entonces que era miedo lo que sentía, pero no miedo a ella, ni mucho menos a los pinchazos. Además, ella jamás me había golpeado, ni siquiera levantado la voz. Sentía miedo de defraudarla, de quebrantar la lealtad que ella me había enseñado a mantenerla. Sentía miedo de que ella creyera que ya no podría confiar más en mí. Mis lágrimas rodaron por mi rostro y siguieron su curso por mi brazo, el cual se entrelazaba en su cuello fuertemente. «Perdóname, mami», le dije. «No tienes de qué. Aquí siempre voy a estar yo para protegerte, y cuando tú no puedas, yo voy a estar allí. Quizá no esté para siempre en tu vida, pero créeme que desde donde esté, si hay un cielo, si es verdad lo que se dice que iremos a ver a Dios, desde allí intercederé por ti, oraré para que tu firmeza no flaquee nunca y hagas las cosas bien». Me observó por última vez secando mis lágrimas y repitió: «Recuerda que cuando ya no puedas, allí estaré yo». Luego ambos nos sentamos frente a la vieja televisión a esperar a papá, y seguido de esto, los tres acabamos los dulces de aquel frasco. Al mirar el calendario de la cocina después de esto, me di cuenta de un hecho curioso. Hacía unos días, mi tratamiento ya había terminado. Habían sido tantas las ganas que yo tenía de probar esos caramelos que ni siquiera había recordado que hacía esos mismos días ya ni siquiera me habían dado medicamento. Era algo mágico, por así decirlo, pero eso había ocurrido. Días después mi padre me tomó de la mano y me diría algo que jamás olvidaría. Él dijo: «Si alguna vez falto, recuérdale a Carlitos esto, que siempre lo tenga en mente. Aprovechemos siempre la oportunidad que Dios nos da. No demos nada por sentado. Hay quienes no han nacido donde Él ha nacido. El amor es primero y luego el resto cae por su propio peso. Que no lo olvide, mi amor», le dijo papá a mamá. El padre de Carlos Eduardo cerró con esa frase esta historia para que esa fuera la que nunca olvidara.
Había escuchado muchas, pero esta se le había quedado grabada en la mente. Con los años, ese misterio de sus historias que él siempre le contaba sembraron un deseo en él en su propio corazón. Se volvió un hombre serio y disciplinado, pero también benevolente. Era el último de los hijos de don Armando Ortiz de los Cáceres, pero fue en el que él confió el mando de su empresa apenas cumplió la mayoría de edad. Él no se había equivocado. Realmente Carlos Eduardo se había sacudido de cualquier vicio para enfocarse en su consigna. Su padre, al fallecer, lo nombró albacea de sus posesiones y sus empresas y lo puso al mando para que reparta las ganancias entre sus hermanos según sus esfuerzos, así también como señorearlos para que todo lo que había logrado en la vida se multiplicase y se mantuviera en auge por muchas generaciones más. La madre de Carlos Eduardo había sido la última en irse de este mundo y reafirmó su posición de que el mando y la administración de todo quedase a manos de Carlos Eduardo, y así fue. Sus dos hermanos mayores obtuvieron cargos secundarios y recibían según su esfuerzo y lo especificado en el testamento del patriarca de los Ortiz de los Cáceres. Buenos recuerdos él había tenido tanto de su madre como de su padre. Sus hermanos estaban un poco incómodos, pero realmente la personalidad con la que Carlos Eduardo ejercía su posición en la familia y en los negocios que le había dejado su padre era incuestionable. A los 30 años, Carlos Eduardo tuvo su primera novia. Así le había mandado su padre y así lo hizo. Él obedeció al pie de la letra mientras que sus hermanos desperdiciaron el vigor con mujeres. Luego se casaron y sin embargo aún deshonraban el apellido de otras formas. Carlos Eduardo tenía una rutina de ejercicios para mantener activa su mente y que no dejase de fluir la inspiración para seguir creciendo. Dejó a sus padres descansar y los tenía en alto siempre. Cada vez que le tocaba inaugurar una nueva sede o emprender un nuevo negocio, los nombres de sus padres sonaban en todos lados, e incluso él compartía historias que su padre le había contado en varias ocasiones. Historias de vida con las que muchas personas viajaban y sentían que lo que él decía era algo que inspiraba y se tenía que multiplicar. Los tenía a ambos en un pedestal y eso no cambiaría por nada, se había dicho. Sin embargo, algo estaría por dar un giro de 180 grados en su vida. Carlos Eduardo se adelantaba en el trabajo y dejaba a los profesionales a cargo para ir con su ahora esposa, quien en breve tendría a su primer hijo. Entonces, mientras estaba de vacaciones, alguien lo reconoció. El hombre lucía una camisa azul y una especie de elástico blanco que le atravesaba el cuello de la camisa. Se acercó y lo llamó por su nombre. «Buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto?», preguntó Carlos Eduardo por cortesía. «Soy un viejo amigo de la familia de tu padre. Me he hospedado acá para una reunión con unos empresarios que van a contribuir con nuestra causa, así como lo ha hecho tu padre. Perdón que no pude evitar escuchar que estaría en nuestras instalaciones». «Disculpe, yo no sabía que estas eran parte de sus instalaciones». «Sí, es un megacomplejo, un proyecto grande en realidad, que está aún en desarrollo, como parte de los que su padre en vida nos dejó». «¿Mi padre contribuye a esta causa?». «Sí, por supuesto». «Entiendo que no sabe que parte de los ingresos se deriva para nuestra institución, para nuestra causa. ¿Le suena conocida la institución Pasitos de Amor?». «Ah, claro. Mi padre dejó estipulado que se tenía que enviar el 5% de las utilidades para esa institución. Así se ha hecho, ¿no?». «Sí, claro. Ya que está acá, a nombre mío propio y de nuestra institución, le hago la invitación para cuando esté listo el orfanato y el complejo. ¿Qué le parece? Desde que somos un simple orfanato, su padre nos ha bendecido con sus contribuciones». «Entiendo», respondió Carlos Eduardo. «Allí estaré. Le dejo mi número». Así se despidió el hombre que por su atuendo Carlos Eduardo supo que era un sacerdote. Su vida continuó como siempre. Volvió de sus vacaciones para reanudar con sus actividades en los negocios de su padre. Su hijo nació y nada le había podido dar tanta felicidad que conocer a alguien que fuera igual a él. Lo nombró como su padre y ahora le tocaba a él contar las historias de su propia vida. Él sabía que eso había tenido un efecto en él que lo había convertido en lo que ahora era, un hombre derecho y con una disciplina inquebrantable. Los días se volvieron eternos para él. Cada mañana le dedicó tiempo a su hijo,
a su familia, en jugar con su pequeño. Todas estas cosas llenaban su vida. Armandito mostraba tener la actitud y los dotes de su abuelo y también de su padre. Los viajes en auto se convirtieron en la forma en la que él le mostraría el mundo. Así le había mostrado su padre la vida y así él lo haría con su hijo otra vez. La cadena para sostener el legado de su padre empezaba a conectarse con eslabones interminables que no mostraban signos que acabarían alguna vez, al menos no hasta un evento que lo cambiaría todo. Las vacaciones habían terminado y casi 2 años habían pasado cuando un día le llegó una invitación para la inauguración del complejo del orfanato. La invitación parecía indicar que él cortaría la cinta y rompería la champaña. Su padre había contribuido a ese proyecto por años y cuando se hizo millonario, él envió grandes cantidades de dinero para apoyar a muchos niños que habían sido puestos en ese lado de la vida a la cual Carlos Eduardo le tenía mucho respeto. Su padre le había inculcado desde pequeño muchas cosas que a él le había parecido que su entrañable progenitor le había sembrado una semilla que había crecido más y más. Ahora él había tomado su lugar para terminar el proyecto que su padre en vida no había podido ver realizado. Dentro de poco su niño cumpliría 2 años ya. Era una buena forma de que creciera viendo cómo su padre era promotor de las labores sociales. La historia que ahora él sabía era que su padre una vez había pasado necesidad con su familia y en ese momento el padre Benito lo había sostenido. Luego el padre Pablo quedó a cargo. Este último había continuado con el legado. Por esa razón, su padre le tenía gran aprecio a la institución. Sin embargo, había algo más. Se apersonó Carlos Eduardo para la ceremonia de inauguración, a la cual fue invitado y era el invitado de honor. Muchas personas y empresarios que habían contribuido a la causa también estaban allí. Se hicieron los saludos y los actos protocolares. Se rompió la champaña, se cortó la cinta y todos ingresaron a la sala principal del orfanato. El lugar era moderno, pero conservaba el estilo colonial. Los asientos aún eran de madera y las paredes estaban todas decoradas con papel tipo seda. El lugar era hermoso y acogedor. Habría una presentación de los niños que estaban allí como huéspedes. Verlos allí, a todos con sus ropas limpias, sencillas pero nuevas, tomados de la mano, le dio nostalgia a Carlos Eduardo. De entre todos los contribuyentes, Carlos Eduardo era uno de quien se sabía había provenido los fondos más significativos. Fue nombrado en la institución y recibió los halagos y los agradecimientos. Al terminar el recital de los pequeños, el personal del orfanato les brindó los bocaditos para luego invitarlos al salón secundario, donde les aguardaba una exposición de los recuerdos de los inicios del orfanato. Los pequeños niños del orfanato los llevarían como anfitriones a conocer. La pequeña voz de uno de ellos empezó a hablar por el micrófono, diciendo: «De muchos años atrás, niños pasaron por acá, crecieron recibiendo el amor, crecieron y conocieron el amor. Algunos esperaron por unas almas caritativas que los llevaran a un mejor lugar en el seno de una familia. Hoy son hombres buenos, padres de familia, y otros ya no están en vida, pero lo que siempre ha de perdurar son los recuerdos». Diciendo esto, el pequeño señaló hacia un mural lleno de fotos. Allí ingresaron todos y empezaron a recibir pequeñas reseñas de fotos importantes. Carlos Eduardo estaba allí. Se había quedado clavado en las fotos. Su esposa estaba en un sofá cercano, reposando con su hijo. De repente, una foto llamó su atención. La foto era de colores. Aunque estaban algo bajos en los tonos, se podía distinguir los colores. Una niña y un niño estaban abrazados, sonriendo, a plenitud. Al acercarse un poco más, no pudo evitar taparse la boca cuando descubrió que el pequeño era idéntico a él cuando era niño. ¿Era él de niño? ¿Cómo no recordaba eso? Alguien tenía que darle una explicación, y quién mejor que el padre Pablo. El sacerdote estaba brindando con otros hombres importantes, pero se dio cuenta que Carlos Eduardo le hacía señas para que viniese. Era una prioridad, dado que Carlos Eduardo representaba al magnate que había contribuido a la construcción de dicho orfanato. «Señor Ortiz de los Cáceres, ¿en qué le puedo servir?», dijo el sacerdote muy efusivamente. «Venga y mire,
¿Este niño soy yo? ¿Cómo es posible esto? El padre Pablo enmudeció como que no se lo esperaba. Señor Ortiz de los Cáceres, pensé que usted lo sabía. ¿Saber? ¿Qué cosa tenía que saber? No comprendo. Lo siento, no me siento digno de contarle esto. Padre Pablo, usted sabe que no hay nadie más que me pueda explicar esto. El padre lo llevó a su oficina y le pidió que por favor tomara las cosas con tranquilidad. Pero por más que éste buscaba tranquilizarse, muchas teorías sonaban y rondaban en su cabeza. ¿Cómo esto podría ser posible? Nadie quería adoptarlos, dijo el padre Pablo y contuvo la respiración. La pequeña que ves allí es tu madre, y el niño es tu padre, Armando. Es igual a ti, ¿cierto? ¿Mi padre? Sí, llegaron de Australia, después de la guerra. Vinieron con el padre Benito hasta que un día una pareja de jóvenes que no podían engendrar hijos llegaron por él. Le ofrecieron una buena vida. Tu madre quedó desconsolada. Se había acostumbrado a él, así que con el tiempo tu padre venía a verla, le traía frutas y dulces. Cuando llegaron a la adolescencia, tu madre aún no la adoptaban. Tu padre, teniendo 18 años, desafió las costumbres y se llevó a tu madre a vivir con él. Empezó su carrera como empresario y luego supe que ya te tenían a ti. Esta realmente es una historia que pensé que tú ya la sabías. Al escuchar esto, Carlos Eduardo estaba conmovido. Entendió en ese momento la frase que su padre le había encargado a su madre que le recordase siempre. Si alguna vez falto, recuérdale a Carlitos esto, que siempre lo tenga en mente. Aprovechemos siempre la oportunidad que Dios nos da. No demos por sentado nada. Hay quienes no han nacido donde Él ha nacido. El amor es primero, y luego el resto cae por su propio peso. Carlos Eduardo estaba conmocionado. Su mujer llegó para consolarlo y enterarse de esta tierna historia. Carlos Eduardo vivió digno y murió digno del apellido de su padre. Sus hermanos mayores con el tiempo entendieron que nada habría salido bien si no fuera porque su padre dejó en buenas manos los negocios. El hijo de Carlos Eduardo tiene en la sala de su casa ahora una reseña de la historia de su padre y sus abuelos, de su legado, para no olvidar nunca cómo surgieron, y que siempre hay que ser agradecidos por lo que tenemos, así sea poco. Hay quienes de seguro han nacido en peores condiciones que la de nosotros. Eso es un hecho. Qué inspiradora historia, amigos y amigas. Sin dudarlo, es una historia que debemos compartir. Si la hemos escuchado y no estamos suscritos, debemos hacerlo. Es gratuito. Así más historias como estas recibirás desde tu tablet, computadora, celular o de donde quiera que te conectes. Siempre un latido de corazón y vida vendrá a ti. Soy tu amigo de siempre, Carlos Matthews. Nos vemos hasta la próxima historia.